Hoy nos preguntamos, ¿a qué se enfrenta el gobierno de Pedro Castillo en Perú? ¿Logrará terminar su mandato constitucional? Pues este fin de semana la Fiscalía allanó las sedes de Perú Libre, el partido oficialista, por presunta corrupción. Hay acusaciones de lado y los ánimos políticos, desde luego, que están caldeados. Es nuestro tema de análisis. ¿Qué ha pasado en el Perú? ¿Qué ha sido lo último? Se lo preguntamos a Aydin Chayegán, es periodista, es analista político, analista internacional, investigador sobre temas de América Latina y el Caribe. Aydin, ¿cómo estás? Buen inicio de semana. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Buen día. Perú vivió un fin de semana intenso. Tras el voto de confianza del Congreso al gabinete del primer ministro Guido Bellido, la Fiscalía allanó sedes del oficialismo bajo el pretexto de lavado de dinero y financiamiento ilegal de la campaña de Pedro Castillo, algo que Perú Libre rechaza y denuncia persecución política. ¿Y qué es lo que dice Aydin? Bueno, allí parte de lo que ha ocurrido, ¿no? Desde el viernes se comenzaban estas denuncias hasta hoy día que ya se registran, ¿no? Reacciones. ¿Qué es lo que dice puntualmente Perú Libre? ¿Por qué asegura que es una persecución política? Bueno, primero voy a explicar lo que pasó. El allanamiento ocurrió un día después del voto de confianza que ocurrió el viernes. El sábado ya fiscales y policías irrumpieron en sedes de Perú Libre. Sí, entraron a 7 inmuebles, entre ellos las oficinas del partido en Lima y Huancayo, y la casa del secretario general del partido, que es Vladimir Cerrón. Como dijimos antes, acusan al partido de financiamiento ilegal de la campaña de Pedro Castillo y de lavado de dinero. Según la Fiscalía, sospechan de las operaciones bancarias de Cerrón entre 2008 y 2021. La investigación preliminar está dirigida contra tanto Cerrón como Bellido y contra el partido como persona jurídica, ¿no? La medida es denunciada por Perú Libre, lo tachan de canibalismo político, de politizar la justicia, y todo indica que es un golpe orquestado por la derecha y la ultraderecha, ¿no, Juan Carlos? ¿Integran allí los seguidores o incluso propiamente los aliados de Keiko Fujimori? Por supuesto, así es. Eso es lo que parece, porque ya venían denunciando, presionando al gobierno. De hecho, utilizaron los medios de comunicación afines a la derecha y ultraderecha para presionar al gobierno, y eso terminó en la renuncia del ex canciller Héctor Béjar, quien aquí mismo en Hispan TV hizo una entrevista tras su dimisión y dijo que el propósito de la oposición, el principal objetivo es sacar del poder a Pedro Castillo. Y eso lo han dicho también algunos analistas internacionales que han coincidido también con tu postura, Aydin. Así es, así es. Y bueno, Vladimir Cerrón, inmediatamente después del registro domiciliario, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que podemos ver ahora y volvemos con más. Vamos a ver. Desde el Perú profundo, denuncio la persecución política contra el partido y sus dirigentes que conllevó al allanamiento de nuestra sede y mi domicilio. Agradezco la solidaridad del pueblo peruano y llamo a la unidad contra quienes controlan los poderes estatales para sus fines. Bueno, Perú Libre exige el fin de esos ataques y de las amenazas. Dice que la medida o el allanamiento fue una medida desproporcionada e irracional. Y han habido, o sea, ciertamente está la respuesta, ¿no?, de Perú Libre, de la respuesta de los allanados, pero ¿ha habido algún pronunciamiento legal? Porque para hacer además un allanamiento se necesita una orden judicial. Sí. Bueno, el orden fue de la Fiscalía,
pero el abogado de Cerrón, Raúl Noblecía, hizo una entrevista anoche con la televisión peruana Exitosa y hizo unas declaraciones contra la medida que se adoptó contra el partido de Pedro Castillo. Dice que se está politizando la justicia, calificó de preocupante lo que se ha tomado, la medida que se ha tomado, y dijo que no se podía realizar antes de una corroboración de las pruebas. También dice que el fiscal, en una situación de investigación preliminar, no tiene los elementos suficientes para adoptar esa medida, esa iniciativa de entrar a oficinas y a los domicilios, y que eso vulnera el derecho constitucional, en este caso el registro domiciliario. Es decir, de momento las autoridades no han conseguido alguna prueba de que Perú Libre haya incurrido o las pruebas suficientes para hacer el allanamiento o llegar a tal medida, ¿no? Vamos a escuchar parte de lo que dijo el abogado de Cerrón y volvemos. Por favor. Estamos en una situación que tenemos que advertir. Estamos en esta situación de que primero te allano y luego te investigo. Es decir, primero te meto preso y luego te investigo. Esa es la forma democrática, cómo se intenta perseguir, cómo se intenta realizar justicia en nuestro país. Y yo no le quito que sean también víctimas de las presiones. Analizando un poco las circunstancias o los casos similares, quizá podamos darle la razón al partido Perú Libre de que se trata de una persecución política o que la derecha está presionando a la justicia, politizando a la justicia misma para conseguir sus fines. Bueno, lo podemos comparar precisamente con el caso de Keiko Fujimori, contra quien hay una investigación desde hace más de 3 años por corrupción también. Por corrupción, financiamiento ilegal de campañas en 2011 y 2016, y hasta la acusan de financiamiento ilegal en las últimas elecciones de este 2021. Pero aparte del gobierno y su partido, gran parte de los ciudadanos también ha repudiado la medida adoptada. Hay movimientos políticos que también la rechazan, tanto dentro de Perú como fuera, como es el caso de Frente Patria Grande de Argentina, un movimiento izquierdista antineoliberal, que dice que se ha puesto en marcha la maquinaria lawfare o de guerra jurídica para obstaculizar el ejercicio de poder por el gobierno de Pedro Castillo. Que era la misma acusación que hacían simpatizantes del gobierno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Lo mismo pasó con la expresidenta de Argentina y ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Claro, con esta sí. causa de lawfare o persecución política por parte de la oposición, o incurriendo incluso en denuncias que se hace desde la oposición, pero con amplio seguimiento desde organismos judiciales, desde organismos de poder. Ahora, puntualmente, y ya que entramos en este tema álgido, sobre todo espinoso en la República del Perú y también en América Latina, ¿a qué se está enfrentando el gobierno de Pedro Castillo? Porque la aprobación del gabinete fue, en efecto, algo que ocurrió. Estaba entre dimes y diretes, si se daba o si no se daba, porque ya tenía un rechazo por parte del propio Congreso, pero el oficialismo menguó, bajó un poco, casi ni siquiera mencionó en su discurso el cambio de constitución, que era una de las principales banderas de Castillo en campaña. Bueno, quizá, como tú dices, no habló al respecto para conseguir la aprobación del gabinete, que estaba en cuestión, que muchos pensaban que no lo iban a lograr. Pero como tú bien dices, el principal reto de Castillo es poder gobernar. Con un Congreso en contra, prácticamente. O que lo dejen gobernar, sobre todo los sectores de derecha radical, ¿no? Porque su partido, Perú Libre, aunque tiene la mayor representación en el Congreso, solo tiene 37 de los 130 escaños, que no tiene la mayoría del Congreso. La mayoría necesaria. La mayoría necesaria. Y bueno, esto pone en peligro la aprobación de medidas o iniciativas que quiera implementar el gobierno que necesiten la autorización del Congreso. Uno de ellos es el cambio de la Constitución o la reforma de la Constitución. Eso va a dificultar el gobierno de Castillo que pueda sacar adelante sus proyectos de ley, y yo pienso que va a tener que buscar alianzas
para poder gobernar. Que en efecto buscó alianzas para poder recibir la aprobación del gabinete ministerial de Guido Bellido, ¿no? El anterior viernes. Tema de pandemia, que es uno de los principales retos, sobre todo del Perú, ahora con situación política, digamos, inestable, que viene de turbulencias complejas y ahora que se torna un poco inestable. Otro de los retos puntuales de Castillo que ha planteado desde la campaña, ¿crees que sea posible justo cuando no se plantean tampoco muchas iniciativas, pero dice la idea, el objetivo es tratar de menguar un poco el esquema que ha dejado la pandemia, sobre todo en la economía? Sí, bueno, su gobierno, él mismo y funcionarios de su gobierno ya han empezado los contactos con diversos países, con China, con Estados Unidos, para conseguir vacunas. Incluso se reunieron con la embajadora de Estados Unidos en Lima para pedirle Pfizer, que suministre Pfizer Estados Unidos al país. Ya está en marcha las medidas, se está adoptando medidas para que se acelere la campaña de vacunación. Allí entonces, respuesta aparte de los planteamientos que había hecho Pedro Castillo desde el gobierno, pero desde la campaña, quiero decir, pero queda abierta la pregunta: ¿logrará gobernar con un Congreso en contra? A su completa disposición las plataformas digitales de Hispan TV, porque queremos también conocer su opinión. Aydin, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti. Buen día, América Latina. Y precisamente nos vamos con imágenes del Perú, el Valle Sagrado de los Incas, en pleno corazón de los Andes peruanos. Además, una muy bonita panorámica para comenzar el día, para comenzar la semana. Una zona además que está compuesta por numerosos ríos que descienden por quebradas y pequeños valles. ¿El atractivo cuál es? Bueno, nada más y nada menos que la belleza natural, pero también están los monumentos arqueológicos que ya desde luego están abandonados y los pueblos indígenas. El valle fue muy apreciado por los incas debido a sus especiales cualidades geográficas y también climatológicas. Fue uno de los principales puntos de producción de la riqueza de sus tierras y un lugar donde actualmente se produce, aseguran ellos, el mejor grano de maíz de todo Perú. Y en 2006 fue declarado como un patrimonio cultural de la nación este Valle Sagrado de los Incas. Imágenes de referencia, con ellas despedimos esta emisión de Buen Día América Latina. Buen inicio de semana. Gracias, Juan Carlos.